¿Has oído hablar del rey que desafió al mismísimo Dios y se convirtió en un animal? Prepárate para sumergirte en una sorprendente historia bíblica y comprender la verdadera razón de este castigo. Dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras impactantes historias. Comenta aquí desde dónde nos escuchas y qué te pareció esta historia. Tu opinión es muy importante para nosotros. Imagínese un rey tan poderoso, tan influyente, que sus decretos fueran ley absoluta. Sus palabras podían determinar la vida o la muerte, y nadie se atrevía a desafiarlo. Gobernó uno de los imperios más temidos y magníficos de la antigüedad, construyendo palacios dorados, jardines colgantes y altares a sus propios dioses. Su nombre, Nabucodonosor II, rey de Babilonia. Pero ¿qué sucede cuando el orgullo humano se coloca por encima de la voluntad divina? ¿Qué sucede cuando un hombre, creyéndose dueño de todo, intenta igualarse a Dios mismo? La Biblia nos cuenta que Nabucodonosor, dominado por el orgullo, experimentó una caída tan humillante como insólita. Fue transformado en animal. Sí, un hombre que vivía como un animal salvaje, comiendo hierba, viviendo al aire libre, sin razonamiento humano, hasta que reconoció que había un Dios por encima de cualquier trono. Esta historia no es solo un viejo cuento, ella es un espejo de hoy. ¿Cuántas veces, en nuestra sed de control, éxito y poder, hemos actuado como Nabucodonosor? ¿Cuántas veces no hemos intentado controlar la vida, las personas o incluso el destino, olvidando que hay cosas que pertenecen al dominio divino? En este video nos sumergiremos en este fascinante e impactante pasaje bíblico, el libro de Daniel capítulo 4, y comprenderemos el contexto histórico, cultural y espiritual que llevó al rey más temido del Medio Oriente a arrastrarse como un animal. Pero vayamos más allá. Reflexionemos sobre cómo esta historia se extiende a lo largo de siglos para hablar directamente a nuestra generación. Preguntémonos juntos, ¿qué significa realmente alejarse de Dios? ¿Por qué se considera el orgullo un pecado tan grave en las Escrituras? Y lo más inquietante podría ser que, de alguna manera, muchos de nosotros también estemos viviendo como animales, atrapados en los instintos, la arrogancia y la vanidad, sin darnos cuenta. Prepárese para un análisis profundo, rico en detalles históricos, interpretaciones espirituales y conexiones con dilemas actuales. Porque la historia de Nabucodonosor no trata solo de un rey antiguo, trata del espíritu humano, la lucha por el poder y la eterna necesidad de humildad ante el Creador. Para comprender el impacto y la gravedad de lo que le sucedió a Nabucodonosor, primero debemos ahondar en el mundo en el que vivió. Y créanme, el escenario de la antigua Babilonia era tan grandioso como inquietante, un verdadero centro de poder, riqueza y gloria, pero también de idolatría, vanidad y excesos. La Babilonia de Nabucodonosor no era una ciudad común. Hablamos de la capital de uno de los imperios más poderosos de la antigüedad. Ubicada en lo que hoy es Irak, Babilonia fue el epicentro político, cultural y religioso de la época. Los jardines colgantes de Babilonia, atribuidos a Nabucodonosor, están considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Dicen que los mandó construir para complacer a una de sus esposas, que añoraba las montañas de su tierra natal. Imagine una estructura colosal, con terrazas elevadas, árboles exóticos, flores raras y ríos artificiales. Un verdadero paraíso arquitectónico en medio del desierto. El rey también erigió majestuosos templos, dedicados a dioses babilónicos como Marduk, Ishtar y Bel. La ciudad estaba protegida por murallas tan anchas que, según se decía, los carros podían circular uno al lado del otro por ellas. Al entrar por sus puertas, los visitantes encontraban calles anchas, estatuas gigantescas y un palacio que parecía desafiar a los cielos. Nabucodonosor no era solo un gobernante, era considerado un dios viviente. Su orgullo, apoyado en su imperio, no conocía límites. El rey Nabucodonosor aparece en el libro de Daniel como el instrumento de Dios para castigar a Judá por los pecados del pueblo. Fue responsable de la conquista de Jerusalén, de la destrucción del templo de Salomón y del famoso cautiverio babilónico cuando los judíos fueron llevados como esclavos a Babilonia. Pero hay algo curioso. Dios le permitió prosperar. Nabucodonosor derrotó reyes, conquistó territorios y construyó maravillas, aunque era pagano y arrogante. ¿Por qué? Porque en varios pasajes bíblicos vemos a Dios usando reyes y naciones malvados como instrumentos de corrección para su pueblo. El libro de Daniel, especialmente
especialmente en el capítulo 4, nos presenta a un Nabucodonosor inquieto. Tiene sueños inquietantes y busca explicaciones entre sus magos y astrólogos, todos incapaces de revelar su significado. Solo Daniel, un joven judío cautivo, puede interpretar sus sueños, pero Nabucodonosor, aunque impresionado, no abandona su orgullo. Y aquí comienza el punto más crítico de la historia. El capítulo 4 describe un sueño simbólico y enigmático. Vi un árbol muy alto en medio de la tierra. Crecía tanto que su copa llegaba hasta el cielo y podía verse desde cualquier parte del mundo. Daba fruto, daba refugio a los animales y protegía a las aves. Pero entonces un mensajero del cielo ordenó que el árbol fuera talado, sus ramas despojadas y su fruto esparcido. Sin embargo, el tronco con sus raíces debía permanecer en la tierra, atado con cadenas de hierro y bronce, y debía ser mojado con el rocío del cielo. Viviría como un animal, comiendo hierba como los bueyes, hasta que reconociera que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres. Nabucodonosor estaba aterrorizado, y fue Daniel quien reveló la verdad. El árbol era el rey mismo. Sería humillado, privado de la razón humana, y viviría como un animal durante 7 tiempos, generalmente interpretados como 7 años, hasta que reconociera que todo el poder pertenece a Dios. Imagínate escuchar eso, siendo el hombre más poderoso del mundo. Aquí, el relato bíblico toca un tema universal: el orgullo humano. ¿Cuántas veces vemos a personajes poderosos, empresas, gobiernos e incluso naciones creyéndose por encima de cualquier juicio, que pueden manipular, conquistar y destruir sin consecuencia, que todo lo que tienen es fruto exclusivo de su propio mérito? La historia de Nabucodonosor es una advertencia viviente, no solo para los gobernantes, sino para cualquiera que ponga su autosuficiencia por encima de la voluntad de Dios. El orgullo, según la Biblia, es la raíz de muchas caídas. Antes de la destrucción se alza el corazón del hombre, pero antes de la honra viene la humildad. Proverbios 18:12. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Juan Santiago 4:6. Y aquí surge una pregunta importante. ¿Será que muchas veces nuestra vanidad, nuestra sed de reconocimiento y nuestra búsqueda de control, sobre todo, nos hacen ciegos a las señales de advertencia que nos rodean? El contraste entre la cultura babilónica y los principios judíos era gigantesco. En Babilonia había muchos dioses. Había templos y rituales para Marduk, Ishtar, Bel y otros. El politeísmo legitimó prácticas como la adivinación, la astrología, los sacrificios humanos y la soberanía del rey sobre los hombres y la naturaleza. Para los judíos esto era abominable. Servían a un solo Dios, el Dios invisible y soberano, creador del cielo y de la tierra. Mientras que los babilonios deificaban a los hombres y a las estatuas, a los judíos se les prohibía incluso tallar imágenes. Este choque cultural y religioso está detrás de la tensión de la historia. Nabucodonosor desafió no solo a los judíos, sino a su propio Dios. Babilonia era el símbolo máximo de la arrogancia humana, una sociedad que creía que podía manipular los cielos, controlar el destino y definir sus propias leyes morales. No muy diferente de ciertos aspectos del mundo moderno, donde los seres humanos se colocan en el centro de todo, ignorando las consecuencias espirituales de sus elecciones. Y entonces llegó el día. Mientras contemplaba su ciudad, orgullosa y vana, Nabucodonosor dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué como residencia real con mi gran poder y para gloria de mi majestad? En ese momento se cumplió la sentencia divina. Una voz del cielo declaró que el reino le sería quitado y que viviría como un animal. Nabucodonosor se volvió loco. Comenzó a vivir como un animal, lejos de la gente, comiendo hierba, creciéndole pelo y uñas como plumas y garras. Su condición duró hasta el momento en que, humillado, reconoció: los cielos gobiernan. Alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque todo lo que hace es recto y todos sus caminos justos. Aunque el episodio bíblico es el relato más famoso, algunos estudiosos especulan que los antiguos textos mesopotámicos mencionan un período de alejamiento o locura del rey Nabucodonosor, aunque de manera indirecta. No existen registros arqueológicos que describan explícitamente este acontecimiento, pero algunas lagunas en los relatos oficiales dejan espacio a la interpretación. Es interesante notar que en el antiguo Medio Oriente la pérdida de la razón era vista como un castigo espiritual. Los reyes que iban en contra de los dioses o actuaban con excesivo orgullo
orgullo supuestamente eran castigados con enfermedades mentales. Esto solo refuerza el simbolismo de esta historia para el contexto de la época. La historia de Nabucodonosor no se limitó a las páginas de la Biblia o a los registros de la antigua Babilonia. Resuena hasta el día de hoy porque habla de algo que permanece presente en todas las épocas: el orgullo humano. Y aquí la lección es universal. No importa si eres un rey, un hombre de negocios, un artista o un ciudadano común. El orgullo descontrolado puede llevar a cualquiera a la ruina. Nabucodonosor no era solo un hombre que estaba orgulloso de lo que había hecho. Él creía que estaba por encima de todo: los hombres, la naturaleza e incluso los cielos. Y esto es más común de lo que imaginamos. ¿Cuántas veces vemos personas creyendo que son intocables? Jefes que humillan a los empleados, líderes políticos que se sienten dioses, personas que tratan a otros con desprecio porque tienen dinero, fama o estatus. Nabucodonosor es el retrato del orgullo humano. Cuando miró a Babilonia y dijo: todo esto es obra de mis manos, olvidó que todo lo que tenemos, salud, fuerza, inteligencia, oportunidades, es dado o permitido por Dios. Y fue precisamente cuando se exaltó que vino su caída. Antes del quebrantamiento va el orgullo, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. Si Nabucodonosor, el hombre más poderoso del mundo, cayera, ¿quién escaparía? Hay algo muy simbólico en la forma en que fue castigado. Dejó de actuar como un hombre y comenzó a vivir como un animal. Aquí no se trata solo de un castigo físico, sino de un retrato del alma humana cuando se aleja de Dios y se deja llevar por el orgullo. Aquellos que viven solo para sí mismos pierden el sentido de humanidad. El que desprecia a su prójimo se vuelve más brutal que humano. Aquellos que se niegan a reconocer límites se encaminan hacia la locura. La locura de Nabucodonosor representa lo que le sucede a cualquiera que olvida quién es y de dónde viene. Fue arrancado del trono para vivir como un animal, porque se puso en el lugar de Dios. Curiosamente, hoy en día observamos el mismo comportamiento en muchos ámbitos. Personas que pierden el equilibrio a causa del éxito. Personas que traicionan valores a cambio de estatus. Hombres y mujeres que construyen imperios a costa de humillar a otro. El patrón se repite, porque el orgullo es ciego. Si miramos con atención, todavía vivimos en medio de Babilonias, grandes ciudades, sistemas, gobiernos y empresas que se creen invencibles. Quienes construyen imperios de riqueza, pero abandonan los valores. Quienes venden la ilusión de que el ser humano es dueño de todo. Vivimos en una era de tecnología, ciencia y dominio digital, pero donde reina el orgullo. Muchos creen que pueden manipularlo todo, incluso los sentimientos, los valores y los principios. Pero, al igual que Nabucodonosor, tarde o temprano, la vanidad se desmorona, la fama se desvanece, el imperio cae y el orgullo pasa factura. ¿Cuántas figuras públicas hemos visto caer de la cima a la ruina en apenas unos meses? ¿Cuántos imperios financieros o políticos se han derrumbado de la noche a la mañana? ¿Cuántos fueron reyes ayer y hoy viven olvidados al margen? Esto se debe a que el orgullo sigue siendo la trampa más fatal para los seres humanos. Lo más hermoso de esta historia no es la caída, sino la restauración. Nabucodonosor solo recobró el sentido cuando reconoció que los cielos gobiernan. Cuando dijo: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son justas y todos sus caminos justos. Allí dejó de actuar como un animal. Allí la razón volvió. Allí la dignidad volvió. Y esto aplica para cualquiera. Para aquellos que han sido consumidos por el orgullo. Para aquellos que se han perdido. Para aquellos que se han desviado de sus principios. Para los que cayeron. La restauración comienza con la humildad. Cuando el hombre deja de ponerse en el centro y reconoce que no es todo, las cosas se reorganizan. El equilibrio regresa. La paz llega. La vida cambia. Esta historia nos invita a pensar en qué áreas estamos actuando como Nabucodonosor. ¿Qué estamos criando como gente de Babilonia la Grande? ¿Será que sin darnos cuenta nos estamos alejando de Dios, confiando solo en nuestro propio brazo? El orgullo se puede disfrazar de pequeñas cosas. No hago caso omiso de los consejos. Al negarse a admitir errores, en arrogancia al tratar con la gente, y la caída puede llegar en silencio. Por lo tanto, vale la pena hacer una advertencia. Examínese cada uno a sí mismo. 1 Corintios 11:28. Cuando leemos que Nabucodonosor se transformó en un animal, muchos se preguntan: ¿esto realmente pasó? ¿Realmente se convirtió en un animal? ¿O fue una enfermedad? Exploremos
Valoremos esto juntos. La Biblia nos dice que él comenzó a vivir en el campo, comía hierba como los bueyes. Su cabello creció como plumas de águila, sus uñas se convirtieron en garras de pájaro. Esto duró 7 veces, expresión que puede significar 7 años o 7 estaciones. Pero al fin y al cabo, ¿se convirtió en un verdadero animal? Transformación literal. Algunas lecturas antiguas creen que Dios, en su soberanía, en realidad transformó el cuerpo y la mente del rey, como castigo tanto físico como espiritual. Enfermedad mental. Muchos eruditos e historiadores sugieren que Nabucodonosor puede haber sufrido una condición conocida como boantropía, un trastorno mental poco común en el que una persona cree ser un buey u otro animal, actuando y comportándose como tal. Los casos registrados de boantropía describen a personas que caminan en 4 patas. Ellos pastan, hacen sonidos de animales, se aíslan de la sociedad. Castigo simbólico. Algunos estudiosos sostienen que la narración es una poderosa metáfora, utilizada para expresar el estado degradante al que el orgullo y la arrogancia pueden arrojar a un hombre, quitándole su dignidad y humanidad. En la cultura babilónica y otras civilizaciones antiguas, la locura a menudo se asociaba con una maldición divina o una posesión espiritual. Perder la razón significaba estar separado de los dioses. Fue visto como un castigo público porque exponía la fragilidad humana. Cuando el rey más grande del mundo se vuelve loco y vive como un animal, representa la humillación de un hombre ante el poder divino, la destrucción simbólica del imperio que se enorgullecía de ser eterno. La decadencia mental era el castigo más temido por los reyes de la antigüedad, porque no se podía ocultar ni controlar. La historia de Nabucodonosor conlleva símbolos muy fuertes. El campo representa la distancia social y espiritual. La hierba muestra que quienes se creen superiores pueden ser reducidos al nivel más básico. Plumas y garra indican tiempo prolongado y el abandono del control humano. 7 veces en la cultura bíblica, el número 7 simboliza plenitud. En otras palabras, permaneció así durante el tiempo exacto que Dios determinó para que la lección se completara. Nabucodonosor no es el único personaje de la historia que sufre este tipo de transformación o castigo. El rey Nabonido, el último rey de Babilonia, estuvo aislado debido a una enfermedad mental, según registros históricos. En la mitología griega, el rey Licaón se convirtió en lobo por desafiar a Zeus. En la cultura celta existen relatos de guerreros que, dominados por la furia, creían que se convertían en animales. Esto muestra cómo la idea de la deshumanización como castigo existe en muchas culturas. En definitiva, estas historias advierten: el hombre que cree ser más grande que todo pierde su esencia. Cuando alguien se desconecta de los principios, de los valores y de la humildad, se transforma no físicamente, sino en su alma. ¿Cuántas veces vemos personas que, llevadas por el orgullo, se convierten en agresivos como las bestias, insensibles como los depredadores, fríos como máquina? La historia de Nabucodonosor habla de nosotros, sobre los límites de la ambición, sobre la necesidad de reconocer que no somos invencibles y que sin equilibrio cualquiera puede descender de la realeza al salvajismo. La historia de Nabucodonosor no termina solo con su caída y restauración. Lleva un significado profético que va más allá de su tiempo y llega hasta nosotros. Antes de volverse loco, Nabucodonosor tuvo un sueño inquietante, el de la estatua gigante, descrito en Daniel 2. La estatua tenía cabeza de oro representando al propio imperio babilónico, pecho y brazos de plata simbolizan el imperio medo-persa, vientre y caderas de bronce, el imperio griego, piernas de hierro y pies de hierro mezclado con barro, el imperio romano y sus sucesores. Conclusión: Dios ya le había revelado a Nabucodonosor que su imperio, a pesar de ser grande, llegaría a su fin y sería sucedido por otros reinos. La locura de Nabucodonosor fue pues el primer signo de la fragilidad de los imperios humanos. La Biblia muestra un patrón: el hombre construye imperios, el orgullo crece, Dios interviene, los reinos caen. Así fue con Babilonia, Granada, imperios de Europa, y según textos proféticos como Daniel, Apocalipsis y Ezequiel, este patrón se repetirá en el fin de los tiempos. El libro del Apocalipsis habla de una Babilonia simbólica, rico, poderoso, orgulloso, lleno de lujuria y corrupción. Esta Babilonia representa los sistemas humanos modernos que se han alejado de Dios, gobiernos, corporaciones, imperios económicos. Al igual que Nabucodonosor, esta Babilonia será humillado, derrocado,
repentinamente, reemplazado por el reino de Dios. Si miramos con atención, vivimos en una era de orgullo tecnológico, militar y financiero. Las naciones y los líderes creen que lo controlan todo. El orgullo del hombre en el centro reemplaza el respeto por lo espiritual. Estamos creando una nueva Babilonia, y según las profecías, al igual que Nabucodonosor, el mundo pasar por momentos de caos. Experimente una especie de locura social y moral. Reconocer demasiado tarde que el control no está en manos humanas. Su historia es una advertencia. El final de la historia también es simbólico. Después de reconocer el poder de Dios, Nabucodonosor recupera su cordura y su posición. Esto demuestra que la redención es posible para aquellos que se humillan y reconocen la soberanía divina. En otras palabras, incluso en el caos hay esperanza de restauración, pero esta solo llega a través de la humildad. El viaje de Nabucodonosor es más que un registro histórico. Es un espejo para los gobernantes y líderes de hoy. Es una señal profética sobre el ciclo de las civilizaciones humanas. Es una advertencia para cada uno de nosotros sobre el peligro de vivir sin reconocer nuestros límites. La locura del orgullo siempre conduce a la caída, y el camino de regreso es a través de la humildad. La historia de Nabucodonosor no quedó estancada en el pasado. Atraviesa siglos para hablarme a mí, a ti y a todos los que, de alguna manera, se han perdido en el orgullo, en el exceso de control o en la ilusión del poder. Estas son las lecciones más fuertes que deja esta historia. Nabucodonosor pensaba que era intocable. ¿Y cuántas veces actuamos también así, creyendo que tenemos el control, que nadie nos podrá derribar, que el mundo gira a nuestro alrededor? Pero la Biblia es clara. Antes del quebrantamiento va el orgullo, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. La lección: cuanto mayor es el orgullo, mayor es la caída. El rey de Babilonia lo tenía todo: palacios, riqueza, poder sobre los reinos. En segundos lo perdió todo. Esto demuestra que los logros humanos son frágiles. ¿Qué es lo que realmente importa? Humildad, respeto a lo divino, la conciencia de que la vida es un don y no un logro propio. El período en que Nabucodonosor vivió como animal parecía un castigo, pero fue un tratamiento. Dios no quería destruirlo, sino más bien para corregir, enseñar, restaurar. En la vida, a veces pasamos por humillaciones y pérdida, pero al final, este puede ser el camino hacia nuestra curación. Cuando Nabucodonosor finalmente miró al cielo y reconoció que Dios gobierna sobre todo, fue restaurado. Quizás el secreto esté aquí. Deja de intentar controlarlo todo, entregar lo que pesa. Confía en algo más grande. Lo que dice la historia es: mientras insistamos en el orgullo, la vida se vuelve difícil. Cuando entregamos, las cosas vuelven a su lugar. Incluso después de todo lo que pasó, Nabucodonosor recuperó su trono, fue honorable y dejó grabado su testimonio. Esto demuestra que nadie está demasiado perdido para no empezar de nuevo. Desde reconoce tus errores, humíllate y volveos a Dios. La historia de Nabucodonosor es más que curiosa. Es una advertencia y una invitación. Advertencia: el orgullo tarde o temprano pasa factura. Invitación: a reconocer quién manda realmente en la vida y encontrar descanso en ello. Si te conmovió esta historia, si te diste cuenta de que estás intentando controlar todo tú solo, o si estás pasando por un periodo de locura y humillación, recuerda, hay esperanza y hay restauración. Nabucodonosor cayó, pero se levantó, y tú también puedes. Y ahora quiero escuchar de ti. ¿Qué te pareció esta impresionante historia sobre Nabucodonosor? ¿Has oído alguna vez este poderoso episodio de la Biblia? Deja tu opinión en los comentarios. Me encantaría leer lo que piensas al respecto, y aprovecha para contarme desde dónde estás viendo este vídeo. Quiero saber desde qué ciudad, estado o incluso país estás siguiendo estas historias que tocan el corazón y nos hacen reflexionar. Comenta abajo, te estaré esperando.